por la que hago este video y pongo este título tan hater es por razones como esta. Vemos aquí en un video del Chiringuito, ¿no? Los interrogantes de la despedida de Piqué, algo interesante, ¿no? Pero que a mí de inmediato me quita el interés viendo los comentarios, ¿no? Uno de los defensores más sobrevalorados de la historia, que de gracias a Puyol por tener una carrera futbolística y a Casillas por atajar ese penal que él regaló a Paraguay en 2010. Bueno, un comentario muy hate, o sea, un comentario hater que no tiene ningún tipo de sentido. Y bueno, por ejemplo, tenemos a este Puyol Puyol es sobrevalorado. Puyol es sobrevalorado. Piensan que era tan bueno solo porque se portaba bien. Ja, 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 ja. Y bueno, con una foto de anime y él tan tranquilo se queda diciendo eso, ¿no? Seguramente un niño de 15 años máximo. Si te gusta el fútbol, sabrás que es verdad. Puyol, buen líder, buen capitán, como defensa está por debajo de Ramos. Vamos a repetir este comentario, por favor. Si te gusta el fútbol, sabrás que es verdad. Puyol, buen líder, buen capitán, pero como defensa está por debajo de Ramos. Es por eso que hago este video, es por eso que pongo este título tan llamativo. No lo digo por hate ni nada, simplemente es algo objetivo que voy a explicar a continuación, ¿no? Estos son comentarios que a uno le dan, bueno, le hierve la sangre, ¿no? Por escuchar tantas mentiras, y lo peor es que se pone emojis y se pone a reír. Yo creo que es un provocador profesional, ¿no? Yo creo que no es ni necesario argumentar el por qué esto es mentira. Así que dejémoslo ahí. Sí, así como lo ven en el título, Piqué fue mucho mejor que Sergio Ramos. Y digo fue porque, bueno, ya se está hablando mucho de que Piqué se va a retirar este sábado, ¿no? Y es oficial, el canal del Fútbol Club Barcelona ya lo anunció con un video que a mí me gustó bastante, porque cumplió su promesa, y esas promesas yo las tomo mucho en cuenta, ¿no? El decir que el único club en su vida iba a ser el Barcelona, y terminó retirándose en el Barcelona, cosa que no hicieron Iniesta ni Xavi. Y bueno, se retiró igual que su amigo y compañero Puyol, ¿no? Un detalle a considerar, sinceramente. Este título no es para provocar ni mucho menos, es simplemente para decir una realidad. Piqué fue, es y será siempre mejor que Sergio Ramos. Sergio Ramos fue un buen lateral en ese Mundial 2010, bueno, y fue reconvertido a central. Yo siempre he pensado que los centrales que pueden desarrollarse como laterales pues son jugadorazos, o sea, si quiere decir que son centrales rápidos, tipo Mingueza, tipo Maldini. Entonces, ¿Sergio Ramos es un mal central? No, para nada, es un buen central, pero lo han inflado muchísimo, y a Piqué lo han desinflado aún más, proporcionalmente, de hecho. La reputación de Ramos es inversamente proporcional a la de Piqué. Ramos es el héroe del Madrid, y bueno, con sus cabezazos y con sus cabezazos al minuto 90 pues se ha ganado una buena fama, ¿no? Y Piqué, con las goleadas que ha recibido, que no ha sido de él, que ha sido culpa de todo el equipo, pues se ha ganado una mala fama, se ha ensuciado muchísimo su imagen, cosa que me parece extremadamente injusta, y de hecho me da muchísima impotencia, porque uno quiere defender a Piqué y bueno, van a aparecer los de siempre. Ay, pero se comió 3 en Roma, 4, y es cierto, ¿no? 8, bueno. Pero lo cierto es que se ha sido bastante injusto con Piqué, porque en el fútbol no se puede solo culpar a un jugador, hay muchísimos más aspectos por analizar. Piqué, sin duda,
al menos para mí, en su mejor momento físico y mental, que fue en su juventud, ¿no? Como casi todos los futbolistas, pues sin ningún tipo de problema hubiera podido jugar en la posición de Busquets, sin ningún tipo de problema. La visión defensiva de Busquets es la mejor de la historia del fútbol, o sea, es así. Pero la visión defensiva de Piqué también era buenísima. Sabía anticiparse. Al final, también es cierto, me recordó muchísimo a Casillas porque era un topo, pero en la defensa, ¿no? Casillas, y esto lo digo con respeto, ¿no? No lo digo para despreciar a Casillas, pero es cierto que se quedaba debajo del arco, o sea, no salía, era como un poco cobarde en ese sentido, ¿no? No arriesgaba y se quedaba debajo del arco. Por eso le decían topo a Casillas, cosa que me parece irrespetuosa para un jugador de la trayectoria de Casillas, ¿no? Pero bueno. Entonces Piqué al final, como ya no tenía tanto físico y su mentalidad era, pues ya no tenía la misma mentalidad, pues reculaba, ¿no? Como yo ya no soy tan rápido, pues prefiero quedarme aquí atrás. Y bueno, lo del Inter ya fue el colmo, ¿no? Pero la idea de él era quedarse atrás, pues para estar más seguro, ¿no? Para que al menos no lo dejen retratado. Pero el mejor Piqué sin duda es el que iba a anticipar y el que tenía buena lectura defensiva. Anticipaba muy bien la jugada de los rivales, igual que Busquets, sin duda. Pasa que Busquets lo hace en la mitad de campo rival, pero Piqué lo hacía de su campo hacia la mitad del campo, ¿no? ¿Y qué pasa? Que el Barcelona necesita, al menos desarrollando su idea de juego, necesita defensas rápidos. O sea, si a ti te van a coger en un contragolpe, tienes que ser rápido. Y por eso mismo Piqué, por eso mismo el Barcelona cambió su manera de jugar, porque Piqué ya no era tan rápido. Porque, por ejemplo, el Barcelona llegó a tener a Piqué y a Umtiti, ¿no? El Barcelona llegó a tener a Piqué y a Umtiti. Umtiti era un central rapidísimo para mí, de los mejores centrales, que ha tenido el Barcelona. Umtiti, si hubiera querido, hubiera sido lateral izquierdo perfectamente. Pero bueno, Piqué en ese momento, 2017, pues ya no tenía el mismo físico. Ya Piqué ahí estalló, ya vimos su mentalidad de pasotismo, de no, yo la verdad no quiero esforzarme mucho, ¿no? Entonces perdió velocidad, incluso perdió fuerza. Y bueno, el equipo fue tomando un estilo de juego más defensivo entre comillas, ¿no? Porque eso no, a veces ni tenía orden. Y desde ahí se empezó a asociar la carrera de Piqué. En la primera temporada de Valverde no hay que recriminarle nada a Piqué, porque todo el equipo tuvo una actitud horrorosa contra la Roma. Y bueno, eso nunca se me va a olvidar ese partido, o sea, una cosa asquerosa lo que pasó en Roma. Yo creo que lo de Roma es incluso peor que lo del Liverpool y peor que lo del Bayern, porque lo del Liverpool y lo del Bayern pues no es por actitud, es porque tu rival es superior a ti y ya. Pero lo de la Roma, o sea, la Roma con Manolas, con Strootman, o sea, no. Y no es por irrespetar a estos jugadores, ¿no? Pero la Roma no era ni siquiera buen equipo, es que no era buen equipo, o sea, llegó a la otra ronda y creo que fue el mismo Liverpool que los eliminó. Eres superior a la Roma y vas ganando por una diferencia de 3 goles o 2 goles. En fin, es algo que es mejor ni recordar, ¿no? Pero bueno, ahí quedó la primera mancha de Piqué. Desde ahí empezó la debacle del Barça. Desde la salida de Luis Enrique. No Luis Enrique, pero al final sí, ya se había comido algunas goleadas, ¿no? 4-0 en París, 3-0 en Turín, que el partido de Turín habría que vérselo, porque cometen errores defensivos que parecen sinceramente que le están haciendo la cama a Luis Enrique, y yo creo que eso fue lo que pasó. Y aquí hago un paréntesis, ¿no? Para responder un poco el porqué de mi título. Esto es para dar a conocer
la manera en que la caverna y bueno, el altavoz mediático que tienen, ¿no? Objetivamente hablando, Piqué individualmente como defensa central es mucho mejor que Sergio Ramos, pero muchísimo. Para empezar, que Piqué no ha tenido tantas tarjetas rojas, de hecho no le recuerdo una, no le recuerdo ninguna tarjeta roja a Piqué, no, ninguna. Sí tiene patinazos, tiene errores como cualquier defensa, hasta Puyol tuvo errores. Pero lo de Sergio Ramos es inadmisible porque es un poco como lo de Casemiro, ¿no? Les dejan pegar y les dejan hacer cosas sucias. Les dejan hacer el antifútbol puro y duro. Yo recuerdo una jugada bastante desgraciada en la final de la Champions 2017, creo que fue contra la Juventus, que bueno, Cuadrado recién ingresado para recoger el balón y creo que pisa sin intención a Sergio Ramos, o sea, lo pisa sin intención y Sergio Ramos empieza a hacer teatro y al final echan a Cuadrado. Sí, echan a Cuadrado. Una jugada que hasta el día de hoy me da muchísima impotencia. Pero luego hay jugadas que son Sergio Ramos dando manotazos, haciéndole sacar sangre a Messi. Bueno, lo de Sergio Ramos contra Messi es de risa, es de risa. Un defensa central que tiene tantas humillaciones contra un jugador, pues eso no se lo he visto a nadie. Tenemos videos, compilaciones de Ronaldinho humillando a Sergio Ramos. Bueno, una compilación de 10 minutos. Y bueno, tenemos la más clásica, Messi humillando a Sergio Ramos, una compilación de 15 minutos más o menos. De hecho, propongo otra. Marco Reus humillando a Sergio Ramos. Es decir, no es un central que transmita seguridad, ni mucho menos, y eso es lo que más debe transmitir un defensa. A Piqué también le han hecho rotos, evidentemente. Se me viene uno a la mente y es contra Griezmann, contra Mbappé, bueno, contra Vinicius, uno que otro. Pero ¿qué pasa? Que sus humillaciones son contaditas. Pero las humillaciones de Sergio Ramos se hablan y se ponen debajo del tapete. Cuando son incontables, es que son incontables las veces en que Messi le ha roto el culo a Sergio Ramos, es así. Son incontables las veces que Ronaldinho, bueno, la exhibición de Ronaldinho contra el Real Madrid, todos lo recuerdan por los aplausos del Bernabéu al Ronaldinho, ¿no? Pero poco se habla de la humillación que recibió Sergio Ramos por esa banda. Entonces, Piqué, son contadas las veces en las que ha recibido humillaciones y Sergio Ramos pues son incontables. De hecho, son videos que pueden durar hasta media hora de él sufriendo humillaciones. Entonces no hay ni punto de comparación, yo lo siento mucho. Sergio Ramos sí tiene buen físico, sí. Y bueno, hay una frase muy conocida, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y es evidente. Más sabe Sergio Ramos por experiencia que por sus mismas capacidades. Obviamente ha trabajado y tal, lo normal, es lo normal en un deportista, trabajar. Pero no bien es cierto que, al menos para mí, no es un jugador para el Real Madrid. Bueno, de hecho sí lo es porque le gusta pegar y jugar sucio. Pero para un equipo grande, sinceramente Sergio Ramos nunca me ha parecido un central de esas características. Sí, tiene nombre porque el altavoz mediático es increíble, pero pongámonos en la situación de que Sergio Ramos hubiera jugado en el Barcelona, ¿no? Que hubiera venido del Sevilla al Barcelona. ¿Qué se hablaría de Sergio Ramos? Si hubiera tenido tanta paciencia con Sergio Ramos, porque sinceramente lo que hace contra Ronaldinho yo no me lo explico al día de hoy. O sea, hasta yo podría defender mejor esa jugada y yo no soy nadie, o sea, pero es que se cae, o sea, literalmente Sergio Ramos se cae como un cono frente a Ronaldinho. Y a Sergio Ramos, bueno, si eso lo hubiera hecho con el Barcelona, como lo hubieran machacado, como lo hubieran machacado. Ya vemos por ejemplo a Eric García, mínima equivocación que hace, bueno,
la convierten en, oh, este que hace aquí, el peor central de la historia del fútbol, tal. Pero al final es bonito darse cuenta de las cosas, y es que Sergio Ramos, bueno, quiso seguir ganando plata en el Paris Saint-Germain, cosa legal, cosa respetable. No sé si yo lo haría, no lo sé, pero al menos yo valoro más a los jugadores que se retiran en su club. Tampoco digo que tienes que retirarte ya si quieres seguir jugando, no, ni mucho menos. Pero, no sé, lo normal sería adquirir un rol un poco menos importante, pero al mismo tiempo sí es importante, porque todos los que hacen parte de un equipo son importantes, sean suplentes o reservas. Y al menos para mí lo normal hubiera sido que Sergio Ramos primero se rebajara el sueldo para, obviamente, cobrar lo que cobran los suplentes y ayudar a los jugadores más jóvenes y tal. E incluso cuando hayan lesiones, pues entrar. Pero bueno, al final cada uno escoge, ¿no? Pero yo esto que ha hecho Piqué lo valoro muchísimo más que lo que hizo, por ejemplo, Messi, sinceramente. Que ya se dio a conocer que su contrato era de 500.000 euros al año. 500.000 o 500 millones de euros al año. O sea, mantener a Messi era como traer 5 Dembélés cada año. Una verdadera locura. Y bueno, su padre cómo se comportó con el Barcelona, ¿no? Poniendo condiciones y, bueno, siendo un caprichoso elitista. Pero hoy no toca hablar de Messi, sino de Piqué. Para mí no, objetivamente hablando, uno de los mejores centrales de la historia, por más que su carrera se haya visto ensuciada. Ya desde la Roma su carrera se ensució bastante. En Liverpool es como hundir a alguien hundido. Y bueno, ya los 8 goles del Bayern ya es la cerecita del pastel, ¿no? Sinceramente, para mí debió de retirarse en ese momento, pero es entendible que tampoco lo haya hecho, porque quizá él quería arreglar su imagen, y es normal. Retirarse después de un 2-8 es bastante triste, bastante. Entonces yo lo veo entendible que se quiera retirar, al menos hasta ahora, que aunque algunos digan lo contrario, este Barcelona de Xavi la verdad que está en un muy buen camino. Porque es curioso, cuando estábamos con Koeman, bueno, nadie criticaba a Koeman, nadie criticaba a Koeman. Pero ahora que estamos con Xavi, bueno, empiezan a decir que Xavi, Javier y estas cosas para provocar, ¿no? Don Javier el jardinero y todas estas cosas, ¿no? Y esas faltas de respeto que bueno, que hace mal su trabajo, y que si no fuera Xavi lo echarían a la calle, bla bla bla. Eso denota el miedo que le tienen a Xavi y a este proyecto. Este es un proyecto fuerte, es un proyecto fuerte que hay que cuidar y tenerle paciencia. Y ya como Piqué ve que el equipo queda en buenas manos, pues decide retirarse, ¿no? Y además que no tiene ninguna oportunidad de jugar, ya con lo del Inter ya le han dado muchos palos, y es una sabia decisión de retirarse ahora, muy sabia. Pero no deja de ser triste, ¿no? Por el contexto que está viviendo, por cómo queda su imagen. Pero si se queda un poco más, su imagen queda incluso más ensuciada. Pero ya de por sí deja mala imagen, y es bastante triste, porque para mí es un jugadorazo. Bueno, también se ha comido un 7-0 contra el Bayern, y las cosas hay que decirlas. Pero culpar a un solo jugador por derrotas, pues no es nada inteligente, ¿no? Pero ya siendo extremadamente sincero, al menos para mí, el prime de Piqué fue hasta el 2012. Lo siento mucho, es así. El mejor Piqué que ha existido es hasta 2012. De aquí para allá, un jugador bastante irregular, que sigue siendo un buen central, desde hasta aquí ha sido un buen central, a pesar de los errores que ha cometido. A ver si un jugador no puede cometer errores, ¿no? Pero de los mejores defensas de la historia que yo he visto es Piqué hasta 2012. De esa etapa 2008-2012 con Guardiola, que tuvieron ahí su problemita, ¿no?
pues sin duda es uno de los mejores centrales de la historia. Siguió siendo un buen central por esas enseñanzas que te da la vida, la experiencia, pero la intensidad se perdió. O sea, desde que se fue Guardiola la intensidad se perdió. Con Luis Enrique obviamente recuperó un buen nivel, pero no fue algo tan espectacular como lo que se vio con Guardiola, ¿no? Y bueno, este título fue más porque veo mucha gente, muchísima gente, haciendo TikToks de quién es mejor defensa central, Puyol o Sergio Ramos, y a mí esto me duele en el alma, porque es que Sergio Ramos no debería estar ni en los mejores centrales de la historia. Sí, ha ganado mucho, ha ganado muchos títulos, o sea, los títulos te los puedes comer, Sergio Ramos. Pero si hablamos individualmente, Sergio Ramos no es el mejor defensa central de la historia, ni uno de los mejores, pero de nada, o sea, mediáticamente sí. Mediáticamente pues Sergio Ramos es un nombre conocido, es un nombre que se le ha dado muchísima publicidad, muchísimo marketing. Pero analizando el fútbol objetivamente, Sergio Ramos no es un central de clase mundial. Es que no lo es, o sea, es un buen central, vuelvo a repetir, es un buen central, un central que cumple, entre comillas cumple, ¿no? Porque lo que más rabia me da de Sergio Ramos es que no es limpio, y un central tiene que ser limpio, o sea, tienes que ir al balón, tienes que saber llegar al balón, no tienes que ir ni a la pantorrilla, ni al muslo de Messi, no, tienes que llegar al balón, tienes que quitar el balón. Y Sergio Ramos en su juego ha sido bastante sucio, incluso con ese tipo de juego para mí Sergio Ramos es el antifútbol. Y me parece un insulto al fútbol comparar a Sergio Ramos con los mejores centrales de la historia. Centrales limpios y efectivos e increíbles como fueron Puyol, Maldini, el mismo Fernando Hierro. A Sergio Ramos se le puede comparar con Pepe y bueno, y con Casemiro, aunque Casemiro no sea central, pues los tres cumplen un rol defensivo, ¿no? Jugadores sucios, jugadores que debieron dedicarse a la UFC. De hecho, no recuerdo ninguna actuación destacada de Sergio Ramos en defensa, ninguna. No recuerdo ningún partido en donde Sergio Ramos no haya hecho falta o no haya sido amonestado. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid es un equipo defensivo, porque es así. Y bueno, se siente arropado. Obviamente con dos líneas de 4, pues el defensa se siente mucho más seguro. Sergio Ramos haciendo pases, haciéndole pase al lateral, haciéndole pase a su mediocampista de contención. Pues sí, muy bueno. Pero en labores defensivas, netas defensivas, pues ya vimos lo que pasó, ¿no? Por ejemplo, en un 1 contra 1, Sergio Ramos se come a cualquier atacante con papas, a cualquiera. Y esta es mi opinión. Pero la realidad es que, objetivamente hablando, Piqué es mejor que Sergio Ramos. Es mucho mejor. Con el simple ejemplo de que si ponemos a Sergio Ramos en el Barcelona, es que no pasa de ser suplente. No pasa de ser suplente. Hay un video muy conocido del Chiringuito de Cristóbal Soria defendiendo a su amigo Sergio Ramos, diciendo que Van Dijk y De Ligt son mejores que Sergio Ramos, y bueno, se pone a hacer su show habitual, ¿no? Pero ya con el simple ejemplo de estos dos jugadores, Van Dijk y De Ligt no tienen la mitad de los títulos que tiene Sergio Ramos, eso es evidente. Pero como jugadores, como centrales, son muchísimo mejor que Sergio Ramos. Van Dijk, de verdad, no hay punto de comparación. La tranquilidad, la seguridad que transmite ese defensa es increíble, es algo irreal. Para mí, de no ser porque ahora se toman en cuenta los títulos conseguidos por los jugadores para juzgarlos individualmente, pues para mí Van Dijk sería el mejor central de la historia, por la seguridad que transmite, porque un defensa tiene que transmitir seguridad. Además la elegancia con la que juega, incluso con la que saca la pelota jugada. Entonces comparar a Van Dijk con Sergio Ramos, con el perdón, es un insulto a Van Dijk, es así de simple. Sí, Sergio Ramos ha ganado sus Champions y sus cosas, pero estamos jugando a los jugadores individualmente. Ahora, ¿Van Dijk es mejor que Piqué? Pues
esto sí es más debatible, ¿eh? Esto sí habría que considerar muchas más cosas. Por ejemplo, una entrada sucia de Van Dijk a un jugador, solo recuerdo una que casi le rompe el tobillo a un jugador del Napoli. Sí, solo recuerdo eso. Y poquitas más, o sea, es un jugador limpio, tal. Faltas sucias de Piqué, recuerdo lo contrario. Recuerdo un piscinazo que se manda a Cristiano Ronaldo contra Piqué. Y punto. Bueno, y recuerdo un agarrón a las camisetas de Mbappé y otro jugador. Pero ¿qué pasa? Que estas jugadas se pitaron. Sí, estas jugadas se pitaron. En cambio, las manotadas que pega Sergio Ramos y las pataditas y las cositas sucias que hace Sergio Ramos, pues no se pitan. Entonces esto le da carta libre y dice, ah, bueno, yo puedo pegar aquí manotadas y pataditas y al final no me van a amonestar. Entonces pues seguiré haciéndolo. De Ligt, o sea, De Ligt pues no ha tenido mucha continuidad tampoco. Aún es un jugador joven, pero De Ligt es mucho mejor que Sergio Ramos y yo lo siento, pero es así. Es un central más agresivo y bueno, este tipo de centrales a mí me encantan, es tipo Puyol y yo no sé ni por qué no vino al Barcelona, o sea, no lo sé. Y a Ligt en su poca carrera no le recuerdo ninguna falta sucia ni mucho menos, siempre va al balón, siempre es muy correcto y es muy agresivo. Entonces, para responderte, Cristóbal Soria, sí, De Ligt y Van Dijk son mucho mejor que Sergio Ramos, muchísimo mejores. Sergio Ramos para meter goles de cabeza al minuto 90 y para patear los penaltis, muy bueno. Es buenísimo, o sea, es buenísimo. Pero si hablamos de labores defensivas, no me lo pongan ni en el top 20 de defensas centrales de la historia, no. Un jugador inflado por la caverna y al final Piqué pues fue víctima de su propia mentalidad. Se, se conformó con una mentalidad relajada, una mentalidad de no al esfuerzo y eso es lo que pasa. Piqué hubiera seguido trabajando como hasta 2012, bueno, no habría discusión alguna de quién es el mejor central de la historia. Porque por condiciones Piqué pudo haber sido mucho más de lo que ya fue, ¿no? Y muchísimo más. Una lástima que se tenga que ir así, sinceramente. Pero bueno, son cosas que pasan y no se puede devolver el tiempo. Esto nos sirve para aprender. Y espero que Piqué haya aprendido, porque al final el fútbol es la vida. Y lo que aprendes en el fútbol lo aprendes para la vida. No puedes ir con una mentalidad mediocre, porque al final los que trabajen más que tú te van a ganar. Es así. Gracias por todo, Piqué. Muchísimo más por cómo defendías al Barcelona, por la manito y por la personalidad que tenías. Sin duda, de los mejores personajes y defensas centrales que han pasado por el fútbol. Y gracias por retirarte acá. Eso es de agradecer. En unos tiempos donde los jugadores se retiran en Qatar y en China.